Buenos días, soy Daniela Ramos Ángeles y me tocó exponer acerca de la educación en la cultura romana. Primero vamos a empezar como definiendo qué es, que en general las escuelas eran solo para niños y pocas veces se trataba de un edificio individual. Estas solían ser una extensión de una tienda y separaban de la gente únicamente por una simple cortina o una habitación con los pupitres dispuestos en gradas. Vamos a empezar con el primer como pedagogo, que fue Quintiliano, del siglo I después de Cristo. Opinaba que las escuelas eran mejores que los profesores particulares. Las primeras escuelas que empezaron a surgir en Roma fueron a mediados del siglo IV a.C., coincidiendo con el ascenso de la clase plebeya al poder político. Estas escuelas fueron llamadas ludi, la palabra latina para el juego, y como escuelas de juego. Estaban preocupados por la socialización básica y la educación rudimentaria para los niños pequeños. El método de aprender las lecciones simplemente era memorizarlos. No convenía que los alumnos supieran más de lo debido. Dichas lecciones eran dictadas porque los libros eran demasiado costosos. Debido al costo del papel, primero practicaban en una tablilla de cera. Más tarde, cuando habían demostrado que podían escribir bien, se les permitió escribir en papel. Los romanos aplicaron una serie de preceptos educativos griegos en su propio sistema. Había dos tipos de escuelas en la antigua Roma. El primero era para niños de hasta 11 a 12 años. Aquí aprendían a leer, escribir matemáticas básicas. Para esta última materia se usaba el ábaco. A partir de los 12 años, los niños iban a las escuelas más avanzadas. En ellas estudiaban materias específicas sobre temas tales como hablar en público, que es la oratoria, estudiar los escritos de las grandes personas como de la antigua Roma, como Cicerón, y los libros de la historia romana. Por último, muchos de estos aprendizajes de las escuelas romanas se basaban en el miedo. Hay un dicho que era muy famoso, que es: un hombre que no ha sido azotado no está entrenado. Así los niños eran golpeados por el más mínimo error que cometían porque se pensaba que así era la única manera que tendrían que aprender. Entonces tenían miedo a fallar. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Ramos Ángeles y me toca exponer acerca de las escuelas. La primera escuela es la Escuela Palatina. Fue la escuela fundada por el emperador Carlomagno en el palacio de su capital, durante el denominado Renacimiento carolingio. En esta escuela se enseñaban las principales disciplinas como la teología, que esta quiere decir que enseñaba el trivium. También enseñaba la gramática, la dialéctica, la retórica y el quadrivium, aritmética, geométrica, astronomía y música, herencias grecolatinas. El segundo tipo de escuela fue la escuela de la educación media. En esta se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los que recibían estaban muy vinculados con la iglesia, aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. La siguiente escuela es la escolástica. Fue una corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval. En la escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico, para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. La educación medieval eran comunidades de maestros y estudiantes, que aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. La siguiente escuela es la Escuela Catedralicia. Es una escuela que tiene como institución o es de origen medieval, que se desarrolló alrededor de las bibliotecas catedrales europeas. Definitivamente adoptaron el sistema de enseñanza basado en los estudios de las artes liberales, según el esquema didáctico ideado por Severino Boecio. Estos estudios eran previos a las disciplinas eclesiásticas, propiamente dichas teología, apologética, sagradas escrituras y derecho. La siguiente educación o escuela es la educación caballeresca. Esta buscaba adaptar y acondicionar hombres que se distinguieran por condiciones guerreras, dándoles importancia a la actividad física y a los valores, y a las mujeres educarlas en los monasterios, recibiendo una educación dirigida a resaltar su feminidad. La penúltima escuela son las escuelas monásticas. Este tipo de escuela estaba destinada a la preparación de niños y jóvenes para la vida religiosa. Las escuelas episcopales o catedráticas eran escuelas como posteriores al nacimiento de las escuelas monásticas y datan del siglo VII. Eran propiamente seminarios de sacerdotes. Las escuelas monásticas fueron las más importantes instituciones educativas de la cristiandad latina desde la antigüedad tardía, importancia que mantuvieron en el resto del periodo alto medieval, desde el Renacimiento carolingio.
La última escuela es la educación gremial. La educación gremial tenía naturalmente un carácter profesional. El alumno comenzaba su educación como aprendiz con un maestro de la profesión. A los 15 o 16 años terminaba su educación y adquiría la jerarquía de un oficial. Por su parte, los ciudadanos a medida que se desarrollaban crearon también escuelas, las cuales se llamaron municipales. Eran independientes de las claustrales y catedrales. Los alcaldes nombraban a un rector o director quien se encargaba de seleccionar a los maestros. Bueno, de mi parte esa será la explicación de las escuelas. Muchas gracias. La escuela catecúmena preparaba a adultos para recibir el bautismo. Era un sacerdote el que les instruía acerca de la dogmática y la moral cristiana. Después de un tiempo los niños se pudieron incorporar a esta escuela y con ellos se añadió lo que fue la enseñanza elemental, que era la lectura, escritura y canto. También les mostraban cuáles eran las conductas adecuadas. En las escuelas catequistas estaban formadas por teólogos y sacerdotes cristianos en Alejandría. El director de esta escuela fue Panteno y su método de estudio era en base a las Sagradas Escrituras, pero no solamente se limitaban a las asignaturas teológicas, sino que también enseñaban ciencias, matemáticas, literatura griega y romana, así como también lógica y las artes. Las escuelas episcopales consistían en la enseñanza de la teología y el servicio eclesiástico. Este era un colegio de obispos para la formación de los candidatos a la diócesis. Su pedagogía nos decía que el hombre debía de tener un orden natural de la vida. Era la acción de enseñar básicamente en estas escuelas. Por último, en las escuelas patrísticas buscaban conducir al hombre a la verdad. Surge con el objetivo de desplazar a otras religiones y que éstas se quedaran nada más. Como única doctrina religiosa, su fundamento se estableció en la creencia hacia Dios. San Basilio se encargó de la fundación de los monasterios del mundo en la parte oriental. Con él surge la escuela monástica y recomendaba como medio de educación el trabajo así como la lectura de los evangelios. Él nos hablaba y nos insistía en lo que era la caridad y el auxilio mutuo. San Jerónimo, padre de la terapia latina, se distinguió en la educación por las 2 cartas que escribió sobre la educación para las niñas. Nos decía que los principales maestros tenían que ser los padres, ya que debían de enseñar con el ejemplo, así los niños admiraban esas virtudes. La educación tenía que basarse en el rezo de oraciones y la lectura de libros religiosos como la Biblia. San Juan Crisóstomo nos decía que la educación tiene por meta la salvación eterna y solo se alcanza con la práctica constante de la virtud. Aquí la misión de los padres era moldear el alma de sus hijos conforme al Evangelio. Se les tenía que enseñar a dominar los 5 sentidos y a que fueran personas amables. Tenemos a San Agustín, que es el padre de la patrística y se dedicó a la enseñanza de la retórica y la elocuencia. Para él era importante la formación moral y también la espiritual. Nos decía que el fracaso pedagógico solo se podía dar porque el maestro tenía poca capacidad para enseñar, el educando tenía poca inteligencia y también que el educando no pusiera atención al proceso de enseñanza. Por último se tiene a Clemente de Alejandría, el cual fue rector de la escuela Alejandría y fue el que escribió el primer tratado cristiano de educación, que era el Pedagogo. En este venían los principios generales de lo que era la moral y definía al maestro como el logos, ya que era el que dirigía a los hombres a la virtud. La educación superior tenía que comenzar con la cultura humanística y buscaba el mejoramiento del alma y que se introdujera la enseñanza de la ciencia matemática. El humanismo se define como la corriente intelectual y cultural que rompe con la idea de que Dios es el centro del universo y pasa a ser el ser humano con sus cualidades y valores. Tiene características ya que del teocentrismo pasa al antropocentrismo. Tiene relevancia sobre la razón de la fe, tiene regresos a los clásicos y tiene una gran importancia sobre la educación. Hay algunos representantes como Dante Alighieri, que él es el prepulsor del purgatorio, busca la separación entre el clero y el Estado
y es el primer renacentista. Por otra parte, Petrarca enseñaba basado en el sarcasmo y crea controversia, además de que él escribe en latín. Además, hay diversos momentos del humanismo y uno de ellos es el italiano. Aquí hay profesores medievales, es decir, profesores viejos, y busca cultivar al hombre. Se le enseñaba griego y hebreo. Por otra parte, el alemán tiene a maestros jóvenes y se basa en la emulación, que quiere decir que trata de imitar a una persona para ser igual o mejor que ella. Y además se enseñaba virtudes, bondad, comprensión lectora y se basa en aprenderse las cosas de memoria. Por otra parte, en Inglaterra y España, el aprendizaje se basa en las actitudes y aptitudes del alumno. Se busca el estudio del espíritu, que es la comprensión del alma, y la educación tiene 3 niveles. El primero va de los 7 a los 15 años, el segundo va de los 15 a los 25 años y el tercero de los 25 en adelante. Y por último, en Francia, se busca la perfección del vocabulario y las obras clásicas. Se crea la facultad de teología y se estudia el alma, parte del espíritu. Y aquí se da paso al naturalismo humanista. Tenemos a representantes como Erasmo de Róterdam, en donde dice que se tiene que enseñar con firmeza pero amablemente al niño. Es el autor del Príncipe Cristiano y además enseña latín, deporte y arte de la oratoria. Y él retoma a Platón y Aristóteles. Y por último dice que se debe de enseñar teología y lectura. Juan Luis Vives retoma a Platón. Y él dice que se debe de enseñar gramática, retórica, dialéctica, filosofía natural y moral, medicina, matemáticas y bases de la psicología. Por otra parte, François Rabelais, él dice que se debe de enseñar moral, lectura, dibujo, griego, latín, artes liberales, lectura de textos clásicos y la educación debe de ser física y reflexiva. Y por último, Miguel de Montaigne habla sobre la pedagogía de campo y él está en contra de aprenderse las cosas de memoria. Él es más de la idea de que no se deben de aburrir a los alumnos. Reforma protestante. La Reforma es un movimiento religioso cristiano que inició en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. En este movimiento nacieron varias iglesias bajo el nombre de protestantismo y se buscaba recuperar lo que era el cristianismo primitivo. En esta reforma se encuentran 3 representantes, los cuales nos explican el cómo debería de ser la educación. El primero es Martín Lutero, el cual nos dice que las Sagradas Escrituras son la base de la educación. Quería que las escuelas fueran obligatorias y gratuitas. Lutero ya habla sobre una escuela elemental popular y nos decía que los niños tenían que ir a la escuela 2 o 3 horas y 1 hora las niñas. En las escuelas primarias nos decía que estaba lo que era la escritura, cálculo, lectura de las Sagradas Escrituras, mientras que en las escuelas secundarias estaban los clásicos griegos y latín, escribir y leer en latín y en alemán y aprenderse los rezos de servicio eclesiástico. En la universidad se dedicaban a los estudios de las artes, que comprendían trivium y quadrivium. El siguiente es Felipe Melanchthon y es amigo y colaborador de Lutero. Fue llamado el preceptor de Alemania y fundó lo que es la escuela protestante. Nos decía que en la educación también se tenía que incluir lo artístico, cuestiones humanísticas y científicas. Elaboró los reglamentos escolares, los cuales eran un plan de estudio, y nos decía que la educación superior debía de estar dividida en 3 niveles, el primero, secundario y terciario. También nos habla sobre lo que es la teoría pedagógica alemana y la Biblia como herramienta para poder educar al pueblo. El último representante es Juan Calvino, el cual fundó lo que es la Academia de Ginebra para los estudios liberales y explicaba que el objetivo de la educación era el conocimiento de Dios. La única fuente de autoridad era la Biblia. Decía que la música era importante en las escuelas, por eso tenían que dedicar 1 hora al día al canto y a la música. Nos decía que el objetivo era
conocer a Dios y lo que él demandaba en la Biblia. La Contrarreforma inició en el siglo XVI para frenar lo que era el avance de las doctrinas protestantes en Europa y así renovar la Iglesia católica. Por eso la Iglesia utilizó lo que era el arte barroco para la difusión de esta religión. Los jesuitas eran personas que se encargaban de lo que era la educación, y se nos habla también del Index, que eran textos que se oponían al catolicismo y por eso estaban prohibidos. El primer representante es San Ignacio de Loyola, que fue el creador de la Compañía de Jesús, y buscaba predicar, confesar y consagrarse a la educación. Sus obras estaban destinadas a la formación religiosa. Él nos habla del Studia Humanitis, el cual era un programa de educación cristiana, y sus estudios fundamentales eran la gramática, la retórica lógica, filosofía natural y moral, metafísica y la teología escolástica y positiva. A San Carlos Borromeo se le atribuye el orden de los Oblatos, que fue en 1578, y a San Juan Bautista de la Salle fue el creador de la Escuela Popular en Lengua Materna. También fundó un instituto denominado los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Para él la educación tenía que ser gratuita y obligatoria, para así perfeccionar a los futuros maestros y no solamente a ellos, sino también el perfeccionamiento obrero, así como la preparación comercial. Por último está San José de Calasanz, que es el apóstol de la educación popular. Fue el primer sacerdote católico fundador de una comunidad solamente dedicada a la enseñanza, y abrió su primera escuela gratuita. En 1597 se da lo que es la orden de las escuelas pías, y estas eran para educar a los pobres y a los humildes, aquellos que no contaban con suficiente economía para poder ir a una escuela. Tenemos la Ratio Atque Institutio Studiorum, el cual era un sistema pedagógico que se estableció en la Compañía de Jesús en 1599. Es un plan de estudios en el cual se encuentran materias como la gramática, filosofía, teología, y les servía a los maestros de la orden para lo que eran sus tareas educativas. Por último, las Ursulinas era la educación obligatoria para las niñas. El realismo pedagógico se centra en el contacto directamente con la naturaleza y no solo con los textos. Es decir, que además de leer, se va a llevar a la práctica, al entorno. Aquí tenemos varios representantes. Uno de ellos es Tomás Campanella, y él en su teoría afirma que todo conocimiento deriva de la sensibilidad que en ella se produce. También él busca la perfección del hombre y es el autor de La Ciudad del Sol. Es considerado el padre del inductismo. René Descartes, y él es muy conocido de modo importante en la implantación de métodos educativos, mediante los cuales el educando toma contacto directo con los hechos de la experiencia. Se debe a la exigencia de un método más eficaz en las tareas científicas, y así poder desterrar las rutinas escolares tradicionales. Además de que es un fiel defensor de la idea de que para alcanzar el conocimiento, la razón es un elemento indispensable, pero también admite que la existencia como medio para alcanzar el conocimiento es mediante ella, y aquí se logran las verdades universales, pero solo mediante la razón podremos adquirir las verdades necesarias. También aquí tenemos a Juan Amos Comenio, y él es muy conocido por la didáctica magna. Él le dio una importancia al estudio de las lenguas y creó una obra llamada Puerta Abierta a las Lenguas, y él es considerado el padre de la dialéctica. Él pensó en la creación de institutos científicos, laboratorios y sociedades científicas. Además de que él crea un método para que la ciencia averigüe el porqué de las cosas, y este es llamado la inducción, y él lo considera el verdadero saber reside en la experiencia. Y por último, John Locke se considera el padre del empirismo. Él hace uso de la razón, dice que los deseos son controlados por la razón, y hace mención de la tabula rasa. Esta quiere decir que nacemos
sin nada, sin ningún conocimiento, sin ningún saber. Y esto los vamos a ir adquiriendo mediante las experiencias que se nos vayan presentando. El naturalismo. El naturalismo surgió principalmente en Francia. En Europa, en el siglo XIX, se enfrentan dos tendencias. El realismo, hijo de la Ilustración francesa, que postula la razón humana y libre albedrío como las verdades del hombre. Y luego el romanticismo, un movimiento más idealizante, subjetivizante, que valoró los sueños, los relatos tradicionales y la herencia mítica como una forma de oponerse a la Ilustración. En el año de 1730, Juan Jacob Rousseau ve la naturaleza como un método de enseñanza que lo fundamenta la razón por sí misma. El tipo de educación que él ofrece es totalmente laica, pues manifiesta que el niño no necesita conocer a Dios para poder ser bueno, porque el niño nace bueno naturalmente. Para Rosenborg, la educación y el niño debe comenzar desde el nacimiento, debe partir del entendimiento de la naturaleza, del niño, sus intereses y sus características particulares. Él postula el Emilio. El Emilio es el nombre de un niño imaginario al que Rousseau nos describe de cómo lo educaría, cómo le formaría y qué le diría y qué no le pediría y por qué. Es decir, que propone un sistema educativo que permite al hombre natural convivir en una sociedad corrupta. De ahí surge lo que es también el naturalismo filosófico, que es una perspectiva del mundo que lo asume en su totalidad como algo natural. Sus principios que tiene es que la literatura es un documento social. Esta representación debe hacerse de una manera científica. No se juzga a lo bello o a lo feo como valores distintos. Emplea un lenguaje que no se ve con malos ojos, las jergas y el habla popular. La existencia humana controla por instinto la pasión y la genética, el entorno social y lo económico. De ahí mismo vamos a pasar al naturalismo pedagógico. Esta es una vertiente del mismo naturalismo, es decir, que ve la naturaleza y el fin con método de enseñanza. Es la educación en que las leyes surgen con espontaneidad ante el niño, es decir, con su entorno y todo lo que lo rodea. Se refiere a la igualdad, la libertad, los derechos naturales y la bondad humana. Esto, como recordemos, surge en Francia aproximadamente en el siglo 18. El neohumanismo es una corriente filosófica e instrumento para analizar la sociedad y el origen de los conflictos, y su idea se basa para la autorregulación, además de que pretende desarrollar capacidades y habilidades personales. Aquí podemos encontrar autores como Schiller, que dice que la educación se debe de basar en la estética. También encontramos a Fichte, en donde dice que la educación está sustentada en voluntad, conciencia y la irracionalidad. Por otra parte, Fichte dice que la conciencia y el desarrollo para una buena personalidad y espíritu. Y por último, Pestalozzi, que para él la individualidad va de la mano con la profesión y esta la prepara para el conocimiento. Para él es importante la nutrición y el desarrollo de la educación física. En el siglo XX surgieron grandes avances pedagógicos, filosóficos y científicos referentes al ámbito educativo. En el año 1889 a 1900 fue la creación de las primeras escuelas en la Nueva Europa y en América. De 1900 a 1908 se creó la Escuela y la Sociedad Pública, una publicación de John Dewey. En 1907, la Escuela Hermitage es un centro experimental que gozó de reconocido prestigio internacional, fundada por el médico y psicólogo belga Ovide de Crowley. De 1908 a 1918 se refiere a la creación y publicación de los primeros métodos activos. Esta fue, según estudios, fue por la doctora María Montessori. A partir de 1919 comprende la difusión, confirmación y oficialización de las ideas y métodos de la educación nueva, que se extiende hasta nuestros días, con las modificaciones introducidas por pedagogos, científicos, entre otros. La escuela de Summerhill es pionera de una pedagogía autoritaria, pedagógica no directiva o pedagogía libertaria, pero fue fundada en 1921 por Alexander Sutton Neil y fue pionera dentro del movimiento de las escuelas democráticas.
Las escuelas normales rurales ENR son instituciones que se crearon en México desde 1922. La pedagogía moderna, la pedagogía como movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, la cual duró de 1914 a 1918. Entre 1936 y 1940 se crearon internados, comedores y becas. Se impulsó la creación de escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la educación técnica. En este siglo surgen nuevas pedagogías o se implementan a ellas como la pedagogía activa, la pedagogía individual, la pedagogía social, la pedagogía filosófica, las cuales se explican con detenimiento en las diapositivas. Fallece en 1925 el austríaco Rudolf Steiner, que es el creador de la pedagogía Waldorf, el cual es el aprendizaje de los niños que se realiza a través del juego y el movimiento. El general José María Orellana gobernó Guatemala de 1921 a 1926. Entre los acontecimientos pedagógicos dignos de su mención ocurridos durante su administración figuran los siguientes. En 1923 se realizó la Congregación Pedagógica. Envió a algunos maestros al exterior para su perfeccionamiento profesional y fundó la Universidad Popular. Además, intentó la creación de la Escuela Normal Superior y del Laboratorio de Sociología Experimental. Ahora bien, iniciaremos con los acontecimientos más importantes sobre la educación que emergieron en México en el siglo XX. Comenzaremos con la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, en 1921. En 1934 surge el proyecto socialista por Lázaro Cárdenas, que falleció en 1946. En 1935 se realiza la implementación de la educación socialista. El triunfo en 1933 del general Lázaro Cárdenas significó el apogeo político de quienes desde dentro del partido pugnaban por promover profundas reformas sociales. De misma forma, en este mismo año se reforma el artículo 3 constitucional. En el año 1936, el surgimiento de un proyecto técnico tiene lugar durante el periodo cardenista con la creación del Instituto Politécnico Nacional IPN, cuyo objetivo es la vinculación de la educación con la producción y el empleo. De 1943 a 1958 se crea el proyecto de la Escuela de Unidad Nacional. Inicia con Manuel Ávila Camacho y continúa con Miguel Alemán, y concluye con Adolfo Ruiz Cortines. Poner el acento en el desarrollo de la educación urbana no es más que apoyar el proceso de industrialización descuidando lo rural. En 1943 surge el SNTE con Manuel Ávila Camacho. El SNTE constituyó un pilar del sistema político. En 1944, James Torres Bodet eliminó el término socialista e incorporó los principios de una educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática, que debía coadyuvar a suprimir las discriminaciones y privilegios, favorecer la integración de la familia, la independencia política y la solidaridad internacional. En 1970 surge el proyecto modernizador, este mismo en el sexenio de Echeverrista. En 1971, la reforma educativa echeverrista es impulsada a la universalización de la enseñanza primaria y del sexenio de 1976 a 1982, los procesos de desconcentralización y descentralización que culminan en la federalización. Además, en 1971, que es el mismo año, la educación se le asignan dos grandes objetivos, los cuales son transformar la economía y la organización social mediante la modernización de las mentalidades e instaurar un orden social más justo, procurando una distribución más equitativa de las oportunidades. En el mismo se adopta el concepto de aprendizaje derivado del constructivismo psicológico. Debe asegurarse la participación activa del educando, estimular su iniciativa, responsabilidad y capacidad creativa. A la vez, los planes y programas de estudio tienen que estructurarse con objetivos muy precisos y el aprendizaje evaluarse rigurosamente, sin que importe en dónde fue adquirido. Se espera desarrollar en los alumnos las capacidades de análisis, pensamiento crítico, inferencia lógica y deducción. Así estarán mejor preparados para el trabajo socialmente productivo.
En el año de 1976, el 26 de septiembre, la reforma alcanzó con diversa intensidad todos los niveles escolares. Impulsó, además, los sistemas abiertos, sistematizó la planeación y modernizó sus instrumentos. En materia de evaluación avanzó poco, sin hacer operativos sus propósitos. Introdujo nuevos modelos de educación media superior y superior. En 1992, Carlos Salinas de Gortari realizó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. El 13 de julio de 1993 surge la Ley General de Educación. En ella se establece la descentralización de la enseñanza básica y se hace hincapié en la vinculación con la comunidad y en el plano pedagógico referido al acontecer cotidiano en las aulas. Y finalmente, en 1994, se crea el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GAIT, lo cual en unos cuantos años se pasó del proteccionismo económico a una economía abierta, para muchos la más abierta del mundo. Al sistema educativo se le exige que sea mayor, se le dice que tiene la obligación de formar a los recursos humanos que demanda el país, que debe hacer frente al reto de formar a productores eficientes para modernizar a México, para formar a los hombres y mujeres del siglo XXI, quienes enfrentarán severas metamorfosis en la organización social y en la división del trabajo.